Hay secretos escondidos dentro de las páginas de la Biblia que pocos se atreven a descubrir. Y hoy, estás a punto de embarcarte en un viaje que revelará misterios tan profundos que incluso los más grandes eruditos dudan en discutirlos. Imagine un libro, escrito hace miles de años, donde cada palabra, cada frase, tiene un peso que trasciende el tiempo. Las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis son más que simples comunidades antiguas, guardan secretos sobre el destino de la humanidad, sobre nuestro futuro. ¿Alguna vez te has preguntado qué significan realmente estos mensajes? ¿Qué se esconde en estas cartas? ¿Por qué, después de siglos de estudios e interpretaciones, todavía queda tanto por descubrir? Hoy, exploremos estos misterios. Sumerjámonos en una era de revelaciones olvidadas, descubriendo verdades que impactan directamente en la actualidad. La caída de Efeso, la prueba de Esmirna, el engaño de Pérgamo. Cada una de estas iglesias tiene algo que enseñarnos, algo que fue escrito no solo para los cristianos de entonces, sino para ti, ahora, en este momento. Y a lo largo de este video, descubrirá cómo estos mensajes están directamente conectados con eventos y contextos históricos poco conocidos que continúan dando forma al mundo tal como lo conocemos. Prepárate para respuestas que nunca imaginaste. Lo que estamos a punto de revelar desafiará tu visión del Apocalipsis, quién sabe, transformará tu forma de ver el futuro. Comencemos este viaje profundo, un camino que pocos se aventuran, pero que ustedes, hoy, tendrán el coraje de seguir. Las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis no son solo un relato lejano, están profundamente arraigados en la historia bíblica y transmiten un mensaje mucho más relevante de lo que podemos imaginar. Empecemos por las palabras que el mismo Cristo dictó a Juan, en el libro del Apocalipsis: escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Estas palabras no son meramente simbólicas, sino un mensaje directo, una advertencia para todos los tiempos. Ahora déjame llevarte a Efeso, la primera de las 7 iglesias. Efeso era un centro de cultura y comercio, pero espiritualmente algo andaba mal. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, pero te tengo en cuenta el hecho de que abandonaste tu primer amor. Estas palabras no hablan solo de una ciudad antigua. Son un espejo del corazón humano y reflejan una amarga verdad: a menudo, lo que antes era ferviente ahora es frío. Pero aquí está la primera revelación. Lo que pocos saben es que, históricamente, Efeso fue conocido por su resistencia a las influencias externas, pero al mismo tiempo, poco a poco sucumbió a la fatiga espiritual. Y no fue solo el abandono del amor lo que los condenó, los textos antiguos sugieren que hubo una lucha interna, algo oscuro que minó la fe de las personas. Una batalla invisible que corroyó los cimientos de aquella iglesia. Ahora tómate un momento y piensa, ¿cuántas veces has sentido que tu propia fe se ha debilitado, que el fuego inicial de tu camino espiritual ha comenzado a apagarse? El mensaje para Efeso no es solo para ellos, sino también para usted. Al igual que ellos, quizás estés luchando contra fuerzas invisibles que intentan alejarte de lo que realmente importa. Esmirna, la siguiente iglesia, enfrentó una prueba completamente diferente. Fue perseguida, oprimida y esos cristianos pagaron el precio máximo por su fe. Pero hay algo más profundo aquí, algo que la historia ordinaria no menciona. Pocos saben que el Apocalipsis no solo predijo sus dificultades, sino que también reveló que estos desafíos eran parte de una gran prueba espiritual, una purificación para preparar a la iglesia para lo que estaba por venir. Estas iglesias no son solo símbolos del pasado. Son un reflejo de las luchas espirituales que todos enfrentamos. Y lo que aquí revelamos va más allá de las palabras escritas. Hay capas ocultas, secretos que han estado ocultos durante siglos, y apenas estamos empezando a descubrirlos. ¿Pero qué significan realmente estas letras? Vayamos más allá de las simples palabras. No son solo advertencias para las iglesias de la época, sino un mensaje codificado para los tiempos modernos. Pérgamo, la tercera iglesia, nos lleva a un punto aún más profundo de este misterio. Sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Qué podría ser más aterrador? Imagínese vivir en una ciudad que se describe como el hogar del mal en su forma más pura. Pero lo que es aún más inquietante es lo que revelan los textos antiguos. Pérgamo no era solo un lugar físico, sino una representación espiritual. Fue donde floreció el poder del engaño y la corrupción.
Aquí la revelación se profundiza. Pocas personas se dan cuenta de que Pérgamo, con sus templos y altares dedicados a dioses paganos, fue un punto de reunión de fuerzas espirituales que se infiltraron en el corazón de esa comunidad. Y este mismo espíritu de engaño que corrompió a la iglesia de Pérgamo todavía está vigente hoy. Piensa por un momento, ¿cuántas veces te has encontrado con situaciones en las que la verdad ha sido distorsionada, en las que las fuerzas del mal se han disfrazado de bien? Y no se detiene ahí. Las promesas hechas a quienes permanecen fieles son igualmente reveladoras. Los que ganen recibirán el maná escondido y una piedra blanca con un nombre nuevo. ¿Qué significa este maná? ¿Qué significa esta piedra? Eso, amigo mío, es un misterio que los estudiosos han debatido durante siglos. Algunos creen que el maná representa una verdad oculta, una sabiduría espiritual a la que solo los puros de corazón pueden acceder. Otros ven la piedra blanca como un símbolo de redención y de una nueva identidad dada por Dios. Sin embargo, aquí hay una implicación aún más inquietante. ¿Qué pasaría si esta batalla espiritual que comenzó en Pérgamo nunca terminara? ¿Qué pasa si estas fuerzas todavía actúan en las sombras, dando forma a los acontecimientos mundiales y manipulando los destinos de naciones enteras? Podría ser lo que estamos viendo en todo el mundo, la corrupción, el engaño, la desesperación, un reflejo de la misma batalla espiritual que comenzó hace miles de años. Las cartas a las iglesias no son solo lecciones del pasado, son advertencias vivas para el presente. El mundo que nos rodea puede estar siendo moldeado por estas fuerzas invisibles que operan tal como lo hicieron en Pérgamo. Y tú, hoy, eres parte de esta batalla, conscientemente o no. Pero aquí está la verdadera sorpresa, lo que la mayoría de la gente no sabe es que el poder de Pérgamo, este trono de Satanás, no fue destruido con el tiempo. De hecho, simplemente cambió de forma. Las fuerzas espirituales que corrompieron la ciudad no desaparecieron, se adaptaron. Y aquí viene el giro, estas mismas influencias pueden estar operando ahora, en lugares que nunca imaginaríamos. ¿Por qué tantos líderes, sociedades e incluso iglesias modernas parecen sucumbir al mismo ciclo de engaño y corrupción? La respuesta puede estar en raíces espirituales ocultas, plantadas hace siglos en lugares como Pérgamo. Piénselo, los estándares son los mismos. El mal se disfraza de luz, la verdad se distorsiona y quienes deberían proteger la fe son a menudo los primeros en extraviarse. Y aquí hay algo que desafiará su percepción. El verdadero poder de Lucifer no fue completamente destruido por su caída. Muchos creen que la caída lo condenó al olvido, pero los textos antiguos sugieren lo contrario. Lucifer, después de su expulsión, inició una nueva operación, una influencia continua sobre la humanidad, no como el príncipe que alguna vez fue, sino como el maestro de las ilusiones, tejiendo sus redes de engaño en cada generación. Consideremos ahora el impacto de esto. ¿Qué pasaría si los mensajes a las iglesias no fueran solo advertencias, sino pistas, guías para que podamos reconocer estas fuerzas en acción? El engaño de Pérgamo, las pruebas de Esmirna, la frialdad de Efeso. Cada iglesia no solo enfrentó un desafío, sino que simboliza un aspecto de esta batalla invisible que aún continúa. En este momento, las fuerzas que operan en Pérgamo pueden estar actuando de manera sutil en nuestra vida diaria, desafiándonos a ver más allá de las apariencias, a discernir la verdad entre las capas de falsedad que nos rodean. Quizás lo que se dijo a estas antiguas iglesias sea un espejo para nosotros hoy. Y es en este punto cuando la revelación se profundiza aún más. Lo que muchos no saben es que hay versículos bíblicos poco explorados, escondidos entre las líneas más populares, que nos ofrecen pistas sobre el verdadero plan de estas fuerzas invisibles. Cuando Cristo se dirige a la iglesia de Tiatira, habla de una mujer llamada Jezabel. Esta cifra no es solo simbólica, representa una corrupción espiritual a la que se le ha permitido prosperar dentro de la iglesia misma. Ahora bien, he aquí el punto más intrigante, esta Jezabel, mencionada en las cartas, es vista como una profetisa que engaña, seduce y ahuyenta a los siervos de Dios. Pero la segunda revelación, que pocos se atreven a tocar, es que Jezabel no es solo una persona, es un espíritu de engaño que continúa operando en el mundo hasta el día de hoy. Las escrituras nos advierten sobre esta influencia, pero la mayoría de la gente ignora su presencia.
Lo más aterrador es que esta conexión entre los ángeles caídos y los acontecimientos modernos, que muchos desconocen, está estrechamente relacionada con la forma en que actúa este espíritu de Jezabel. Los ángeles caídos, expulsados del cielo, no cesaron sus operaciones. Se infiltran en los sistemas, las instituciones y las mentes humanas. Y este espíritu de Jezabel, bueno, encuentra su camino hacia los lugares más inesperados, no solo las iglesias, sino los sistemas de poder, la política y la cultura. Actúa como levadura, corrompiendo lentamente todo lo que toca. ¿Empiezas a ver la conexión? Los mensajes a las iglesias no fueron solo advertencias aisladas, fueron una especie de mapa espiritual, una advertencia sobre las fuerzas que todavía están actuando hoy. Jezabel, el espíritu engañador, continúa alejando a la gente de la verdad, de la fe genuina, utilizando tácticas sofisticadas, a menudo imperceptibles. Y ahora, en este momento, te preguntarás, ¿cómo me afecta esto? ¿Cómo podrían estas fuerzas invisibles estar dando forma a mi vida sin que yo me dé cuenta? La respuesta es impactante e incómoda, pero absolutamente esencial si queremos resistir y discernir estas influencias en nuestras propias vidas. Profundicemos. Hasta ahora, has visto cómo fuerzas invisibles actuaron en las iglesias antiguas, cómo el espíritu de Jezabel corrompió y engañó, pero hay algo aún más inquietante que debemos explorar: la conexión entre estos misterios y los eventos históricos que dieron forma al mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas de las mayores catástrofes, guerras y caídas de imperios parecen tan cargadas de algo más profundo, algo casi sobrenatural? He aquí la verdad que pocos se atreven a admitir: estas fuerzas espirituales no solo influyen en las vidas individuales, sino que han operado en las sombras de la historia durante milenios, influyendo en las decisiones de reyes, líderes y naciones enteras. La iglesia de Sardis, por ejemplo, fue descrita como muerta. Imagínese esto: toda una comunidad espiritualmente inerte, que vive solo en apariencia. Pero lo sorprendente es que Sardis, históricamente, también fue un centro de decadencia moral y corrupción política. Esto no fue una coincidencia. Documentos antiguos sugieren que, así como Jezabel era espiritualmente corrupta, Sardis representaba el colmo de la corrupción social y política, un reflejo de lo que sucede cuando las fuerzas del mal actúan detrás de escena. Ahora, piense en los acontecimientos históricos recientes. Guerras que devastaron naciones enteras, crisis que sacudieron al mundo, ¿y si todas tuvieran una profunda raíz espiritual? Un nombre, una identidad, un propósito. No como meras coincidencias, sino como parte de un plan más amplio, un plan invisible que se remonta a las cartas a las 7 iglesias. Estas fuerzas, representadas en las iglesias de Pérgamo, Tiatira y Sardis, no son solo una abstracción. Tienen un nombre. Tienen una identidad. ¿Y el más terrorífico? Tienen un propósito claro: corromper, engañar y destruir. El mal, en su forma más pura, no actúa de manera obvia. Se esconde en las pequeñas cosas, en las sutilezas, en las elecciones cotidianas que parecen insignificantes. Y aquí es donde la realidad se vuelve aún más personal. Lo que parece ser una simple elección de vida puede ser en realidad una batalla espiritual en curso. Lo que estás enfrentando no es solo una lucha interna, sino una influencia que viene mucho más allá de tu comprensión. El mismo espíritu que actuó en Sardis, que trajo destrucción y muerte espiritual, puede estar operando a tu alrededor, influyendo en tus decisiones, alejándote de la verdad y moldeando el mundo en el que vives. Y ahora llegamos a una revelación aún más profunda. Si lo dicho hasta ahora parece inquietante, prepárese, porque el plan de Lucifer para los tiempos modernos es más oscuro de lo que la mayoría podría imaginar. Lo que hay que entender es que todo lo mencionado hasta ahora, las iglesias, los espíritus del engaño, los acontecimientos históricos, son solo fragmentos de un panorama mucho más amplio. Lucifer no cayó y desapareció. Él y sus ángeles caídos no solo influyen en el pasado y el presente, sino que también tienen una agenda para el futuro. El Apocalipsis no es solo una visión lejana de destrucción y juicio, sino una advertencia de cómo estas fuerzas invisibles ya están dando forma al mundo en el que vivimos. Y aquí está la tercera revelación: el verdadero plan de Lucifer es el dominio absoluto, no solo sobre los sistemas y las naciones, sino sobre los corazones y las mentes de las personas. ¿Pero cómo se aplica esto a usted?
¿Cómo podrían estas fuerzas estar dando forma a tu vida diaria sin que te des cuenta? Piensa en las pequeñas distracciones, las decisiones que tomas sin pensar, las tentaciones sutiles que se te presentan. Pueden parecer inofensivos, pero el espíritu de engaño es astuto. No viene con cuernos ni cola, se presenta en formas atractivas, disfrazadas de luz, comodidad, éxito. Y así es como empieza a moldear tus decisiones, día tras día, sin que te des cuenta de la red que se teje a tu alrededor. Ahora reflexiona por un momento. Las fuerzas espirituales descritas en las 7 iglesias todavía están activas. No desaparecieron con el tiempo. Así como Jezabel sedujo a la iglesia de Tiatira, como Pérgamo enfrentó el trono de Satanás, estas influencias todavía están al acecho, esperando el momento adecuado para actuar. Y quizás ya estén más cerca de lo que crees. La verdadera batalla no se libra solo en lugares distantes o en acontecimientos históricos importantes. Sucede en cada decisión que tomas, en cada tentación que enfrentas, en cada elección entre lo correcto y lo fácil. Y el plan de Lucifer es simple, hacerte creer que nada de esto importa, que tus elecciones son insignificantes. Pero esta es la mentira más peligrosa de todas. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿cómo pueden estas fuerzas invisibles estar dando forma a tu vida sin que te des cuenta? Pero estas fuerzas invisibles no afectan solo a las masas o a las grandes potencias. Tocan vidas individuales, de maneras que a menudo parecen tan sutiles, tan personales, que casi pasan desapercibidas. Y aquí es donde cobran vida las historias de personas reales, testimonios de batallas espirituales vividas en la vida cotidiana. Imagínese a alguien que se enfrenta a una batalla silenciosa. Una mujer, cuya vida parecía normal, poco a poco se fue envolviendo en una oscuridad que no sabía explicar. Todo comenzó con pequeñas decisiones, ceder a una tentación aquí, ignorar una convicción allá. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que algo más profundo estaba en juego. Ella no estaba simplemente lidiando con los desafíos de la vida ordinaria. Era una lucha espiritual, una fuerza invisible que intentaba alejarla de la verdad, de la luz. Esta mujer, que había perdido el rumbo, comenzó a notar patrones extraños en su vida. Las dificultades que enfrentó, las distracciones que la alejaban de su fe parecían estar relacionadas. Y entonces, en un momento de desesperación, encontró claridad. Al reflexionar sobre las cartas a las 7 iglesias, se dio cuenta de que las mismas fuerzas que actuaron sobre ellas estaban actuando sobre su vida. Estaba viviendo el engaño de Jezabel, el espíritu de Pérgamo, la frialdad de Sardis. Y ella no estaba sola. ¿Cuántas personas en todo el mundo, tal vez usted, se enfrentan a batallas invisibles que parecen ordinarias pero que en realidad son reflejos de estas fuerzas espirituales? ¿Cuántas veces has sentido que hay algo más grande detrás de los desafíos diarios que enfrentas? Que las tentaciones, los miedos y las distracciones son más que simples circunstancias de la vida moderna? Estos testimonios de personas que enfrentaron y superaron sus batallas espirituales nos muestran que hay esperanza. Descubrieron que al reconocer estas influencias y combatirlas con fe, podían recuperar el control de sus vidas. Entendieron que, identificando las estrategias del enemigo, podrían resistir y vencer. Y ahora, la pregunta inevitable, ¿puedes reconocer también estas batallas en tu propia vida? ¿Puedes ver dónde estas fuerzas invisibles están tratando de desviar tu viaje, alejarte de la luz y hacerte perder tu propósito? Nos acercamos al meollo de este viaje. Hasta ahora, hemos visto cómo estas fuerzas invisibles operan en las sombras, influyendo en la historia y la vida personal de cada uno de nosotros. Pero ahora prepárate, estamos a punto de desentrañar el punto más importante de este misterio. La tensión está a punto de alcanzar su punto máximo. Todo lo que hemos discutido hasta ahora conduce a un único clímax. La verdadera batalla espiritual no está en un futuro lejano ni en eventos que sucederán algún día. Está sucediendo ahora mismo, a tu alrededor, ahora mismo. Y lo que es aún más impactante, eres parte de esta batalla, conscientemente o no. Con cada elección que haces, con cada decisión, estás contribuyendo a un lado o al otro. Las cartas a las 7 iglesias no son solo advertencias para el pasado, son mapas para el presente, habrán escuchado antes. Pero, ¿qué significa esto realmente para tu vida? Lo que estamos a punto de revelar va más allá de la comprensión superficial.
Las fuerzas que corrompieron a Éfeso, Pérgamo, Tiatira y todas las demás todavía están activas. La batalla no ha terminado. El plan de Lucifer, la acción del espíritu de Jezabel, el trono de Satanás en Pérgamo, todo esto es parte de una guerra continua por tu alma, tu mente y el destino de este mundo. Y aquí está la gran revelación: esta guerra espiritual no es algo que se esté preparando para una confrontación final. Está sucediendo ahora, en las pequeñas y grandes decisiones, en los conflictos que enfrentamos a diario. Las cartas a las iglesias, estos mensajes ocultos, no son solo instrucciones para resistir el mal, sino una llamada de atención urgente. La verdadera batalla espiritual está sucediendo ahora mismo, en tu corazón, en tu hogar, en tu trabajo, en tus relaciones. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las decisiones que tomaste hoy y en lo que pueden representar en el panorama general? La verdad es que el mundo que nos rodea no es solo un campo de batallas físicas, políticas o económicas. Hay algo mucho más profundo, algo que los ojos no pueden ver, pero que el corazón siente. Ahora es el momento de abrir tus ojos espirituales y ver lo que sucede más allá de la superficie. Estamos en el clímax de esta revelación y la próxima elección que hagas podría ser decisiva en esta batalla invisible. La pregunta que queda es: ¿estás preparado para lo que sucede a tu alrededor? Ahora que hemos llegado al clímax de esta revelación, es hora de comprender lo que todo esto significa para usted. Las cartas a las 7 iglesias no fueron escritas solo para advertirnos sobre peligros antiguos. Son guías espirituales para hoy y lo que hagas con este conocimiento es crucial. La batalla espiritual que nos rodea es real, pero hay esperanza. Las mismas cartas que advertían sobre el engaño, la corrupción y la indiferencia también conllevan una promesa de redención y victoria. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la clave. No se trata solo de ver el mal que nos rodea, sino de escuchar la voz del Espíritu, que nos llama a la vigilancia, la fe y la acción. Y aquí es donde entra en juego tu papel. No basta con conocer al enemigo, también debes prepararte para la pelea. Las cartas hablan de ganar. Cada iglesia ha recibido una promesa para quienes perseveran. A los que ganen se les dará la corona de la vida. Pero, ¿cómo puedes protegerte de estas fuerzas invisibles que intentan corromper tu fe, tu vida, tu propósito? Primero, debes mirar. Las cartas hablan de permanecer despiertos, de no caer en el sueño espiritual que se apoderó de Sardis. Pregúntate, ¿estás espiritualmente despierto? ¿Eres consciente de las señales, de las influencias que te rodean? ¿O estás permitiendo que las distracciones, los miedos y las tentaciones te aparten de tu camino? En segundo lugar, debes fortalecer tu fe. No hay batalla que se pueda ganar sin fe. La fe es el arma más poderosa que tenemos contra estas fuerzas invisibles. Si las iglesias de Esmirna y Filadelfia resistieron las pruebas, fue porque mantuvieron intacta su fe, incluso frente a una inmensa persecución. Vosotros también podéis vencer, pero es necesario fortalecer esta fe diariamente, con la oración, la vigilancia y la confianza en la verdad. Y finalmente, hay un llamado a la acción. Estas cartas no fueron escritas para que permanezcamos pasivos, sino para que tomemos una postura. Es hora de actuar. ¿Cómo puedes protegerte a ti mismo y a quienes te rodean de estas fuerzas espirituales? La respuesta está en vivir de acuerdo con la verdad que ha sido revelada. Toma decisiones que reflejen tu fe. Toma conciencia de las batallas invisibles en tu vida y, sobre todo, continúa buscando la verdad. El mensaje de esperanza es claro: el mal puede ser derrotado. Se prometió la victoria a quienes perseveren. Y así como las 7 iglesias enfrentaron sus desafíos, tú también puedes resistir, vencer y vencer. Esta batalla no es el final, es un llamado para que seáis fortalecidos, guiados y protegidos por la luz que brilla incluso en la oscuridad. Ahora, la elección es tuya: ignorarás estas señales, seguirás creyendo que todo es solo una coincidencia, o despertarás, observarás y te prepararás para las batallas venideras. El camino está ante ti y la promesa de la victoria está en tus manos. Escuche, actúe y gane.